Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Todos sean bienvenidos. Agradezco la presencia de José Crespo Bonadona, presidente de la Confederación Masónica Interamericana, que se encuentra aquí presente en esta disertación que nos va a hacer nuestro querido hermano Carlos Cantero de Chile. Y pues agradezco a todos su presencia y pues Carlos, te damos la bienvenida y el agradecimiento eterno por la Gran Logia de Baja California de Antiguos Libres y Aceptados Masones de aquí de la Ciudad de México, y pues esperamos escucharte. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos. Voy a hablar sobre la adaptabilidad al etos digital, que es la petición que me han hecho los queridos hermanos de Baja California. Y quiero agradecer esta preocupación por articular una forma de relacionarnos que convoca a la gran cadena universal de hermanos que se vinculan fraternalmente. Quiero agradecer también la presencia de excelentes hermanos y grandes masones que nos acompañan, encabezados por Luis Crespo de la CMI, hermanos de distintos lugares, también de América Latina, que se están uniendo a esta conversación, a este diálogo, a esta reflexión. Voy a hacer la siguiente estructura. Haré una presentación breve, lo más multimedial posible. Intentaré compartir con ustedes en breve la pantalla, y la idea es exponer con síntesis en el más puro estilo multimedial, para luego abrir un espacio de diálogo y de conversación. Vamos a poner la presentación. Y ya me imagino que están viendo lo que a mí me interesa que ustedes puedan ir motivándose con estas imágenes. Vamos a hablar sobre el tema de la masonería, el desafío de la adaptabilidad y el entendimiento de adaptabilidad a qué y por qué. Adaptabilidad al etos digital. Entonces, la primera idea que me gustaría introducir en la reflexión de ustedes, muy queridos hermanos, es ¿qué es la masonería?
simbólicamente es una estructura que desde una cantera busca piedras seleccionadas, las que somete a trabajo, va devastando, va puliendo, para que luego de cumplido ese trámite sirvan para la construcción de los grandes templos, las grandes catedrales. Entonces, ¿por qué esto me parece tan relevante? Porque pone de manifiesto que el trabajo masónico no es para devastar la piedra exclusivamente y tener una hermosa piedra, sino que tiene por objeto servir a un propósito superior. Y entonces veamos en qué consiste realmente la francmasonería. Es esencialmente una institución ética, filosófica e iniciática que exalta la virtud y la dignidad del ser humano para enlazar el pensar, el decir, el sentir y el actuar en beneficio de la humanidad y en armonía con la naturaleza. Entonces me interesa enfatizar el sentido de proyección hacia la humanidad y el compromiso de armonía con la naturaleza. Y esto tiene por sentido poner de manifiesto que tenemos una responsabilidad intramural, pero tenemos una gigantesca oportunidad y desafío en lo extramural, en lo masónico, pero también en lo profano, en lo endógeno, pero también en lo exógeno. Ahora, visto ya qué es la masonería desde una perspectiva simbólica y desde una perspectiva semántica, vale la pena preguntarnos, ¿y qué es este etos que nos desafía? ¿Qué es este etos digital? Bueno, lo que importa caracterizar en este tema es que no es solo un cambio de las tecnologías que pasan de tecnologías analógicas a tecnologías digitales. No, es algo más profundo. Se extiende a la concepción de un cambio en las formas relacionales. ¿Qué son las personas? Son lo que son sus relaciones. ¿Qué son las personas? Son lo que son sus conexiones. Entonces, al cambiar el énfasis relacional, se produce un cambio que, en mi opinión, es un cambio epocal. Es un cambio de época. ¿Y por qué? Porque las tecnologías de información y comunicación están cambiando profundamente la cultura y la sociedad. Y a propósito del post-coronavirus, este mundo que empieza a emerger con claridad, no planificado, no diseñado, sino forzado por las circunstancias, en realidad tiene que ver con una cuestión esencialmente filosófica, porque lo que está produciendo es un cambio en la forma de ser y estar en el mundo. La sociedad digital alcanza todas las dimensiones de la vida. Somos lo que son las conexiones, las relaciones, pero que yo quiero enfatizar que somos fundamentalmente en el mundo de las tecnologías de información y de comunicación en las redes digitales, somos fundamentalmente lo que son nuestros mensajes. ¿Qué mensajes estamos irradiando? ¿Qué le estamos diciendo a la sociedad? Decía entonces que no es un cambio tecnológico. ¿Y por qué? Porque todo cambia. Cambian los valores y las actitudes. Cambia la conducta de las personas. Cambian los procesos, todos los procesos, los de producción y los de servicios. Es decir, cambian las formas de vida. Cambia intraindividuo en una persona, pero también cambia en lo social. Es un profundo cambio relacional. Y lo estamos viendo en esta reunión. Hoy ya lo estamos viviendo en carne propia. Ahora, ¿cuáles son los cambios fundamentales
Yo los puedo resumir en los paradigmas y me detengo solo en los 4 más importantes y los resumo en una palabra: el paradigma tecnológico, que se resume a un solo concepto: convergencia. Todo lo que estaba separado, todo lo que estaba distribuido, converge a una sola plataforma, converge hacia la red mundial, el Internet. Y el paradigma social cambia también. Y podríamos decir que lo resumimos en una sola palabra: en diversidad. Toda esa tendencia a homogeneizar, a igualar, ocurre que hoy cambia radicalmente de tendencia, porque en realidad de lo que se trata no es de igualar, de homologar, sino que de respetar el valor de la diversidad, que da lugar a una nueva forma de pluralismo. Tómese como ejemplo simplemente uno: el concepto de familia. Cómo ha venido cambiando, cómo se ha ido difundiendo una concepción que responde a esta diversidad y al pluralismo al que he hecho referencia, y eso lo pueden llevar a cualquier instancia. Y en el paradigma comunicacional habría mucho que decir, pero lo podemos resumir en una sola palabra: multimedialidad, que incorpora un elemento complementario, que es la multimodalidad. Multimedios, multimodos, actuando interactivamente, simultáneamente, con un paradigma comunicacional que salió de la unidireccionalidad para pasar a la multidireccionalidad y a la multiplicidad de relaciones simultáneas. Y el paradigma emocional, quizás el más importante y el menos atendido en la sociedad contemporánea, se resume en una sola palabra: el nuevo valor de la subjetividad, de las dimensiones del sujeto, de las distinciones entre lo público y lo privado, entre lo que es endógeno a ese individuo y lo que es exógeno. Este elemento de la subjetividad está en el medio de la crisis que estamos viviendo. China dice: pondremos millones de cámaras para tener sensores de todo en cada calle y saber qué le está pasando a nuestros ciudadanos. Y otros, en otras dimensiones culturales, dicen: no, hay un valor de el respeto a la intimidad, a lo que es del ámbito de la privacidad, del sujeto, de la subjetividad. Y todo eso se expresa en múltiples dimensiones, donde hoy día esto se está reflejando en el comercio electrónico, el teletrabajo, las redes sociales, el banco digital, la robótica, la telemedicina, en fin, la educación, que tiene tan desafiado a todos nuestros países en el momento actual y que tiene hoy día una inmensa oportunidad, pero al mismo tiempo un tremendo riesgo en realidad. Un tremendo riesgo de que muchos sectores que no tienen acceso a las tecnologías y a la sociedad digital vayan quedando marginados. Una oportunidad y un riesgo al mismo tiempo. Entonces, adaptabilidad a ese ethos digital. ¿De quién? De la masonería. ¿Para qué? Para aceptar este cambio de ethos. Y como dice la palabra y aparece ahí, las 4E que yo he mencionado en mis escritos, las 4E de ética que cambia, estética que cambia, lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, y la emocionalidad. La emocionalidad, que tiene que ver fundamentalmente cómo es el acto del vivir. ¿Vivimos en la emoción de la confianza o vivimos en la emoción de la desconfianza? Cada cual podrá responder. ¿Y cómo esto se expresa? Esto se expresa en este ethos descrito allí con 2 ejes: del viejo paradigma y de los nuevos paradigmas, que ustedes podrán leer más rápido que yo y que yo les voy a aplicar con un ejemplo. Esta imagen muestra una tenida nuestra tradicional y muestra esas redes digitales, como son precisamente esta reunión que está teniendo gente de diversos lugares del planeta o de nuestra América.
Entonces veamos para solamente entender mejor este ejemplo. El viejo paradigma es un sistema cerrado, o sea, el estilo de que nosotros usamos habitualmente al interior de nuestros templos. Y resulta que ahora tenemos que enfrentar un sistema abierto. Nosotros estamos acostumbrados a actuar en nodos, ahora tenemos que actuar en redes. Estamos acostumbrados a la fragmentación. Resulta que hoy día trabajamos en segmentación. O sea, los temas que nos unen, nos reúnen en esos segmentos. El poder está concentrado al interior de una estructura tradicional. En estos casos el poder está distribuido. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema de control con nuestros tribunales, hoy día el sistema es de autocontrol. Nosotros estamos acostumbrados a la nodalidad local, a la localidad. Resulta que ahora estamos en un ejercicio de globalidad. Y podría seguir, pero ya está expresado el ejemplo para entender este cambio que estamos viviendo, que hemos definido como un cambio de época y que al parecer reclama adaptabilidad. Adaptabilidad en la concepción de la subjetividad, en la emoción, en el riesgo que tiene los nuevos ámbitos del sometimiento que tienen que ver con, nuestro lenguaje habitual, con la otredad, con lo otro, que yo defino como lo inmunológico, la conducta inmunológica, el rechazo a lo otro, a lo ajeno, a lo distinto. Pero tiene además una cuestión concomitante, convergente, copulativa, que es la mismicidad y los riesgos que esto representa, es decir, lo somático, que hoy día se da con mucha fuerza, por ejemplo, en los procesos de contagio y de viralización. Nadie sabe cómo nos estamos contagiando ni quién nos está contagiando. No se ve. Lo mismo pasa en las relaciones humanas, sociales, políticas, por ejemplo, cuando vemos atentados terroristas. Es mismicidad, mimetizada de mismicidad, pero que en realidad representa otredad. ¿Cómo resolver eso? Ahí están los elementos de la crisis, del cambio. El cambio arrastra una concepción de conservación para saber cómo puedo cambiar. Lo primero que tengo que despejar no es lo que voy a cambiar, sino qué voy a conservar para seguir siendo lo que soy. Allí surge la adaptabilidad y el proceso de reconfiguración. Allí están las definiciones que hacen nuestros pensadores contemporáneos. Y aquí a mí me surge una reflexión. Sociedad líquida, sociedad del riesgo, sociedad del consumismo, sociedad postindustrial, sociedad de la posverdad. Y yo me pregunto, ¿dónde están mis queridos hermanos, pensadores, intelectuales, filósofos? ¿No podremos establecer una sociedad de la verdad, de lo concreto, de las seguridades? Hay elementos allí que a mí me hacen reflexionar y que me parece importante de considerar. Entonces, el mundo se reconfigura integralmente. La pregunta que surge de inmediato es, ¿en este proceso de reconfiguración influyen los valores masónicos? Cada cual se responderá. La universalización se basa en la capacidad de comunicar, de persuadir, de influir. Y la pregunta que surge, ¿tenemos presencia en los centros de poder? ¿Qué estamos haciendo en la OCDE que está cambiando? ¿O en la OMS que está influyendo tanto? ¿O en el BID? ¿O en la OEA? ¿O en Naciones Unidas? ¿Influimos en los medios de comunicación? ¿Cuál es nuestra presencia en las redes sociales? ¿Estamos reconfigurando la percepción del mundo para que no sea siempre una visión tan pesimista y negativa como la que vimos anteriormente? ¿Dónde están influyendo nuestros escritos, nuestras ideas, nuestras planchas? ¿Gestionamos las ideas de las personas? ¿O en realidad hay otros que nos están gestionando a nosotros? Ahí está el proceso de viralización. Cuando se gestiona adecuadamente, uno es capaz de multiplicar muy significativamente en la sociedad. El proceso de contagio no solo se da en lo biológico, el proceso de contagio se da particularmente en el mundo social y cultural.
Entonces, la esencia básica de nuestra mirada es el humanismo, los principios y los valores en la sociedad. Estos valores están definidos hoy o indefinidos. Y pongo el análisis FODA de amenazas, fortalezas, debilidades, oportunidades, para que ustedes se respondan esta cuestión tan fundamental del humanismo y los principios y valores masónicos. ¿Tenemos certezas o incertidumbres? ¿Estamos ciertos o inciertos? Los landmarks de la masonería son landmarks realmente, límites, o se están transformando en bordes difusos, con opacidad, sin claridad. Cada cual responderá. Somos lo que son nuestras ideas o creencias, definen nuestra ontología, nuestra forma de ser y estar en el mundo. Allí están los elementos básicos de nuestra conceptualización: libertad, igualdad, fraternidad, columnas que sostienen la sociedad contemporánea en nuestra percepción. Pero hay muros donde se escribe la contraparte de esto. En Chile lo hemos visto con mucha fuerza en los últimos meses, pero en toda América Latina se ve lo mismo. ¿Liber qué? ¿Igual y quién? ¿Fraterni cuándo? Hay entonces que preguntarnos cómo nos vemos, cómo nos ven, cómo queremos que nos vean. Hay una interpelación muy evidente. Somos esclavos de nuestras ideas y nuestras creencias, pero vale la pena enfatizar que no somos cronistas, ni relatores, ni historiadores. Somos constructores desde el origen de nuestra institución, desde los padres fundadores, constructores de la realidad, en el lenguaje y en la acción. Nuestro deber es influir, configurar, viralizar, construir. Son verbos que tenemos que preguntarnos si los estamos conjugando adecuadamente. El desafío, en consecuencia, es esencialmente ético y fundamentalmente filosófico. Se dice que esto es político, se dice que es social, que es cultural, en fin, se dicen muchas cosas. Pero detrás de todo esto, lo único que hay es una crisis de orden ético, de orden filosófico. Son los landmarks, son los principios, son los valores fundamentales los que están en cuestión. Tiene que ver con el materialismo que se ha ido imponiendo en la sociedad, el nihilismo, el hedonismo que domina toda la comunicación, como lo vimos en ese gráfico de definiciones de los pensadores, y buscando o intentando mantener equilibrio, la ética, es decir, la dimensión espiritual. Entonces, siendo un desafío ético y filosófico, ¿lo dejaremos a quién? ¿En manos de quién? ¿De los políticos? ¿De los economistas? ¿De los especuladores financieros? ¿De la burocracia supranacional? ¿Cuánta influencia tenemos en esa burocracia? ¿Cuántos de los nuestros están allí peleando porque tengan vigencia nuestros valores? Tenemos una cita con la historia. La pregunta es, ¿estamos preparados para actuar? ¿Honraremos a nuestros predecesores que hicieron historia en nuestros países y en nuestro continente? La sociedad requiere desarrollar activos. El desarrollo humano en lo intramural y en lo extramural, capital humano, social, cognitivo, en fin, los distintos elementos de la dimensión del desarrollo humano. El desafío entonces, queridos hermanos, el desafío de los masones es globalizar el humanismo y humanizar esta globalización que tiene tantos énfasis materialistas y que a veces debilita en exceso lo espiritual,
la esencia del humanismo, la dignidad de la persona humana. Por eso que es tan importante configurar la sociedad con nuestros caros valores y con nuestra tan arraigada ética, que se resumen en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que mientras más viejo me pongo, más valor le doy y me doy cuenta de lo significativo que es para llevar justicia, equidad, progreso y desarrollo a nuestros países. Muchas gracias, queridos hermanos. Buenas tardes. Sí, en este momento les vamos a otorgar la palabra si alguien quiere hacer el uso de la misma. Devuelvo el uso de la palabra, entonces esa ha sido mi presentación y muchas gracias por vuestra atención. Adelante, si alguna persona quiere hacer el uso de la palabra, nos están siguiendo también directamente en nuestras redes sociales. Querido hermano José Crespo, adelante. Gracias, hermano. Bueno, en primer lugar, acostumbrados a las disertaciones de mi querido hermano Carlos, que siempre son magníficas, y hoy también vienen a darnos un toque a lo que estamos viviendo y a lo que nos va a tocar vivir de aquí en adelante. Querido Carlos, y no, todos estamos viendo eso, creo que todas las grandes logias estamos viviendo en este momento esa adaptabilidad a esta nueva forma de vida que va a ser. No sabemos exactamente qué va a salir, no sabemos exactamente cómo lo vamos a crear. Sin embargo, estamos convencidos que esas enseñanzas que nos da nuestra orden es la que nos van a llevar, nos van a dar la luz para concluir en un buen final. Siempre en base a la ética en todos los actores de nuestra vida, que son el fundamento de nuestra institución y que seguramente van a ayudar para que muchos hermanos influyan en esos cambios que tu programa nos instas a hacer. Es real que cada vez tenemos menos influencia, en muchos casos en algunas instituciones, pero también es real que dentro de las sociedades de cada país estamos presentes como masones y hay muchas hermanos cada vez que, por suerte, en Latinoamérica crece más esa masonería y de alguna manera está transmitiendo los valores. Yo creo que es un gran desafío, que es un buen toque para todos nosotros para seguir discerniendo lo que está pasando y que esa adaptabilidad que tú hablas ojalá sea provechosa, porque de seguro la institución y todas las formas de vida de hoy en adelante van a cambiar sustancialmente. Muchas gracias, Carlos, por el mensaje y creo que esto va a ser un buen aliciente para todos nosotros para pensar en las nuevas herramientas que tenemos que usar en el futuro para seguir transmitiendo nuestra filosofía masónica a nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias. Sigue abierta la voz para si alguien quiere hacer el uso de la misma. Mandan saludos, querido hermano Cantero, desde Honduras, desde la Ciudad de México, desde Georgia. Una excelente conferencia, nos comentan. Muchas gracias. Nos pide el hermano Benjamín si puede presentar sus generales, querido hermano Cantero. ¿A qué se refiere con generales? Quizás a lo mejor su nombre completo y país, logia y muy respetable gran logia. Bueno, soy Carlos Cantero, hermano chileno, masón chileno. Me puede ubicar en realidad por Facebook o por cualquiera de las redes. Están allí mis datos, mi teléfono y mi correo electrónico. En todo caso, mi correo electrónico es muy fácil: ciudadano cantero, todo junto y con minúscula, ciudadanocantero@gmail.com. Seguramente está interesado en la presentación, pero la presentación entiendo que está grabada y este video va a quedar disponible, querido hermano Video.
Así Así es, es, está transmitiendo a través de la página de nosotros, Masones de Baja California. Ahorita se encuentra también transmitiéndose a través de YouTube, de la página de nosotros. La presentación completa, por si alguien gusta verla, puede visitarnos, Masones de Baja California. Mandan saludos también desde El Salvador y nos pregunta Roberto Pinto que qué es el ethos. Dice que lo buscó en el diccionario y no lo encontró. El ethos es el entorno. El ethos es una palabra griega que da cuenta de el entorno en el que vive el ser humano, y el ethos no solo tiene que ver con el ecosistema desde el punto de vista biológico, sino que para los griegos tenía que ver con el ámbito cultural. Y por eso que cuando yo hablo de ethos, y por eso que cuando decía la revolución tecnológica que cambia el ethos, en realidad cambia la ética, la estética y la emocionalidad. Vamos por parte. ¿Cómo cambia la ética? Por ejemplo, el valor de la diversidad, el valor del pluralismo. Por ejemplo, miremos en estas cuestiones tecnológicas, el derecho de propiedad está siendo cuestionado por los jóvenes, tan arraigado en nuestra generación, pero los jóvenes dicen, no, hay software libre, que queda liberado para que otros lo usen gratuitamente. Entonces, allí hay elementos de ética que van, así como hay algunos para bien, hay otros para mal. Por ejemplo, la ética que tiene que ver con el nihilismo o que tiene que ver con el hedonismo, el debilitamiento de los valores, como yo decía, de nuestros landmarks, que de repente se flexibilizan al exceso. Entonces uno se pregunta, ¿son límites realmente? O sea, ¿están definidos o son bordes? Porque si son bordes, son indefinidos, son amplios, son difusos, tienen opacidad. No sabemos dónde está el límite. Y nosotros debemos saber con claridad dónde está el límite. La ética y la estética tienen que ver con lo bello y lo feo en la sociedad, tiene que ver con las formas de, por ejemplo, yo he visto las ciudades como han ido tomando un cariz de casi pizarra, donde se escribe todo lo que cada cual quiere. Bueno, ahí hay una estética. Y la emocionalidad. Yo me pregunto, y invito a mis queridos hermanos, solamente para motivar la conversación, desde el punto de vista del patos o la emocionalidad en la que vive, para mí hay una distinción entre el acto del vivir. ¿En qué confianza vive una persona? Y hago una pregunta. En nuestros países, ¿estamos viviendo en una emoción de la confianza o estamos viviendo en una emoción de desconfianza? ¿Tenemos confianza en la política? ¿Tenemos confianza en las instituciones religiosas? ¿Tenemos confianza en el empresariado? ¿O vivimos en la desconfianza? Allí está la emocionalidad en la que vivimos. Y obviamente que para que la relación sea fecunda, se requiere cultivar una relación de confianza, que nosotros incluso la hemos todavía caracterizado más, y nosotros decimos, tiene que ser una relación fraternal. La fraternidad para nosotros es sustantiva. Entonces, dejo hasta allí la concepción del ethos y enfatizo solamente que no se mueva error las personas que creen que la sociedad digital tiene que ver con tecnologías. No, eso es lo accesorio. Lo importante realmente es que está cambiando la forma de ser y de estar en el mundo. Y ya mostraba cómo prácticamente todo el quehacer se está transformando y está migrando a una nueva ética. El punto es que muchas de estas éticas tienen que ver con lo esencial y sustantivo del quehacer de la masonería. Nosotros nos definimos como institución fundamentalmente ética, filosófica e iniciática. Entonces, cuando hay una crisis ética en el mundo contemporáneo, porque alguno dirá, el problema que estamos viviendo es un problema biológico, es un virus. Sí, esa es una manifestación,
del problema. Pero el problema fundamental no está en el virus. El problema fundamental está si nuestros sistemas sociales, si nuestros sistemas de salud, si nuestra forma de ser y estar en el mundo están acordes al principio caro y fundamental a los masones, el principio monista, el principio del uno como unidad, como unicidad, como todos para uno y uno para todos. Y eso es un poco lo que hoy día está en la base de la crisis que estamos viviendo a propósito del coronavirus. Uno para todos, sí, para bien y para mal, porque uno nos puede contagiar a todos. Y ese uno podría también ayudar a todo el sistema. Dejo hasta ahí para motivar el diálogo. Espero que ustedes conversen, que ustedes hagan ver sus puntos de vista, que ustedes entreguen sus opiniones. Por favor, dennos luces. Construyamos fraternidad. Hagamos carne la confianza entre hermanos masones. Y mandan saludos desde la Gran Logia de Bolivia y el Gran Maestro del Oriente de Nicaragua agradece esta brillante exposición e implementaremos las recomendaciones. Saludos a todos, especialmente a usted, querido hermano Carlos Cantero. Vamos a otorgar la palabra. Adelante. Alex Pérez, adelante. Alex Pérez Tudela, hermano de la respetable logia José Francisco Vergara, número 105 de Viña del Mar, y además de la respetable logia Patria y Libertad, número 36. No obstante el diálogo que invita al querido hermano Cantero, quisiera formular una pregunta de manera tanto puntual respecto al siguiente punto. Estamos en un momento de crisis, hay un desplome de las instituciones, hay un descrédito, un descreimiento respecto a las estructuras sociales, políticas, etc. Sin embargo, ello apunta a una especie de rebalse de la desigualdad que se manifiesta en varios aspectos, ¿no es cierto?, del continente, del mundo. Y respecto de la desigualdad, yo quisiera a él preguntarle cómo él visualiza también, o a lo mejor no, desigualdades en esta era digital, en las plataformas digitales. O sea, más específicamente, si en la sociedad digital también se presenta la desigualdad y de qué modo. Eso es mi inquietud, querido hermano Cantero. Ok, muchas gracias. Lo acabo de señalar y lo voy a profundizar. La sociedad digital es una tremenda oportunidad para abrir nuevos mundos, pero también representa un inmenso riesgo para que aquellos que no tengan la posibilidad de acceder a las herramientas tecnológicas corran el riesgo de quedarse al margen. Recién hablábamos con hermanos antes de iniciar esta sesión. Hay colegios donde hoy día se están haciendo clases con entera normalidad, con total multimedialidad, donde los niños están aprendiendo barbaridades, donde los profesores están realmente muy contentos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es cierto. Es una tremenda potencialidad. Pero si no hay políticas públicas que generen igualdad, hay mínimo un 20 o 25% de los niños de nuestros países que están quedando al margen de esas posibilidades. Y eso requiere políticas públicas y los masones tenemos un rol insustituible en el reclamo de la igualdad que proclamamos. Necesitamos políticas públicas que generen igualdad para ese porcentaje. Esos niños necesitan tener la oportunidad de ser ciudadanos de primera categoría como corresponde. Eso tiene que ver con... Ahora, estamos hablando de la etapa embrionaria de la instalación de la sociedad digital en el mundo contemporáneo. La más básica, la más primitiva. Ni hablar cuando las personas puedan tener acceso al mundo de la singularidad, lo que se denomina la Singularity Society, que hoy día ya tiene una universidad, la Singularity University, que en el fondo
es cuando la gente hace converger la inteligencia artificial con la inteligencia humana y empieza a generar todo un mundo nuevo. Bueno, eso se está ya instalando. Hemos escuchado los informes, hemos visto en el Senado americano, por ejemplo, que investigaban cómo la Big Data logró poner a un presidente que estaba fuera de todo cálculo. Pero eso no solo está pasando allá, está pasando en muchos lugares. Hemos visto cómo la Big Data prácticamente rompe toda la concepción de la privacidad del individuo. Entonces hoy día saben qué enfermedades tenemos, saben qué gustos tenemos. Estamos entonces en una situación donde hay mucha desigualdad, hay mucha asimetría, y nosotros tenemos que ser, como han sido nuestros predecesores, punta de lanza para poder abrir las rutas que permitan acortar esas brechas y generar igualdad. Muchas gracias. Mandan saludos también desde Honduras, desde Nicaragua, Bolivia, Ciudad de México, desde Querétaro también. Están muy al pendientes ahí de la transmisión. Vamos a otorgar la palabra a nuestro querido hermano Álvaro Mayoral. Buenas tardes a todos, queridos hermanos, en especial Carlos, José y mi muy respetable gran maestro Ovidio. Bueno, sin duda muy emotiva, ha sido un tema que hemos charlado yo creo que ya por 4 años. Yo le decía a Carlos que él había sido un visionario en estos temas, cuando por ahí hicimos algunos esfuerzos de llegar a consolidar esta migración. En días pasados conversábamos que esto no fue progresivo, sino fue muy agresivo, y en consecuencia surgen los nuevos paradigmas indiscutiblemente sociales, laborales, educativos, por supuesto. Y al generarse esos nuevos paradigmas, pues las brechas sociales y económicas que ya teníamos, ahora se le suma esta desigualdad a las oportunidades de conectividad. Yo puedo hablar por los datos aquí en nuestro sistema educativo nacional. De por sí existía una inequidad natural. Hay un estudio que se denomina Cordilleras, en donde se ubican las escuelas con más inequidad educativa en las partes más remotas del país, en las sierras, en donde hablar de servicios básicos como el agua, ¿verdad?, es un lujo. De entrada ahí se está quedando más o menos un 20% de la matrícula, ¿verdad?, en esta circunstancia. Si a esto le sumamos, y lo digo como directivo de una institución de educación privada, donde hay más posibilidades de educación quizás, no es suficiente, porque si en una casa hay hasta 4 computadoras, después el problema es la conectividad, porque se satura tanto el módem que se cae la banda. Entonces, realmente no nada más es un problema de geografía o de economía. Muchas veces también es un problema de logística, competencias docentes, adaptabilidad y aceptación al cambio. Yo cierro con una breve reflexión. La educación virtual tiene ya más de 20 años, pero yo creo que exponencialmente en estas últimas 2 semanas tuvo un despunte, ¿verdad? Algunos colegas que eran resistentes a transferir la enseñanza a las plataformas virtuales, hoy no nos queda otro camino más que o las incorporamos o las incorporamos. Y en el tema que nos ocupa, muy interesante la charla, y más interesante lo que nos comparte nuestro presidente en el sentido de darnos la oportunidad de habilitar estos mecanismos de comunicación para, como es aquí en Gran Logia de Baja California, para que los hermanos no nos desbalaguemos y después cueste trabajo volvernos a reincorporar. Y coincido plenamente, hemos tenido la oportunidad de participar de manera virtual en diferentes logias de diferentes orientes aquí en el estado,
Y hay más participación ahorita virtual porque nos conectamos los de Mexicali a Tijuana o a Ensenada, que a veces somos 60, 50, y digo, bueno, dentro de lo adverso, esto es lo positivo. Es cuanto, un fuerte abrazo, reitero los saludos a todos mis queridos hermanos. Bien, mandan saludos también desde Perú. Mario Rodríguez comenta que, dado nuestros valores promovidos, descuidamos los gobiernos establecidos, nos están empujando como sociedad hacia la exacerbación de la incertidumbre en el propósito del control. Claro, sin valores. Es por eso que nosotros debemos involucrarnos en el proceso social de nuestros correspondientes países. Gerardo Acevedo comenta también que los maestros seculares manifiestan que ellos solo enseñan y no educan, que esto lo aprenden en sus casas. Entonces, los padres de familia dejan todo esto en los maestros, lo que en conclusión, los alumnos van careciendo de éticas, moralidad, educación entre personas, etc. Y así estos niños o jóvenes pasan de su gran tiempo en una forma digital. Vamos a otorgarle la palabra a Eduardo Araya. Adelante. Muchas gracias por darme la palabra. Quiero hacerle llegar un gran saludo, en primer lugar, a mi querido hermano José Crespo, a quien hace mucho tiempo no tenía la oportunidad de ver. Me da una gran alegría poder escucharlo. También a muchos queridos hermanos que percibo están presentes. Y obviamente a mi querido hermano Carlos Cantero, con quien en más de alguna oportunidad hemos tenido la posibilidad de discutir sobre este y otros temas, estando normalmente en desacuerdo. Pero creo que estamos también de acuerdo en muchas cosas. Yo quisiera señalar que en los últimos años, en los últimos meses en realidad, hemos asistido a una oración, a una letanía, que nos dice permanentemente que nos está cambiando la vida para siempre. En realidad, decíamos hace algunos años atrás, la globalización nos cambia la vida para siempre. La incorporación de los computadores nos cambia la vida para siempre. Entonces, estamos hoy día en una circunstancia en que la vida está cambiando día a día o semana a semana para siempre. El tema es cómo este ser humano, este Homo sapiens, que todavía necesita de la tropilla para poder vivir, está en condiciones de poder adaptarse a este cambio tan brutal, tan permanente y tan impactante. Alguien decía por ahí, muchos años atrás, que esto solo era explicable bajo la perspectiva del caos o bajo la perspectiva de la complejidad, dijo alguien muchos años después. Lo cierto es que hoy día estamos enfrente de tres enormes situaciones que efectivamente están cambiando la vida. Por una parte, el deterioro del medio ambiente, que yo creo que es una variable que necesariamente tenemos que incorporar, porque vivimos en un espacio en el cual, en un ambiente en el cual si nos falla, efectivamente la humanidad va a sufrir mucho. Segundo, un gran problema de inequidad. La inequidad ha llegado a un punto insostenible. Pone en riesgo a las sociedades y pone en riesgo los sistemas políticos. Y evidentemente que hay que comenzar a pensar en buscar las fórmulas que nos permitan generar algún grado mayor de equidad. Y una tercera cuestión que es impactante en todo esto también, que es el impresionante desarrollo tecnológico que hemos logrado alcanzar. Hoy día estamos hablando del data science, de la inteligencia artificial, de la robótica, de la neurociencia, de la biotecnología, en fin. Todos esos son cambios que se están produciendo y en los próximos años nos van a seguir persiguiendo o teniendo en un estado, digamos, de shock. Si es que no incorporamos aquellos elementos que señala mi querido hermano Carlos, como parte, digamos, del diálogo, del debate, para poder de alguna forma encontrar respuestas, o quizás ni siquiera encontrar respuestas, pero encontrar las preguntas correctas. Todo ello ha llevado a una situación muy compleja en nuestra sociedad,
falta de credibilidad, falta de confianza en las instituciones. No quiero siquiera contarles cómo está la confianza en las instituciones en Chile. Falta de legitimidad de la autoridad, crisis de participación y sistemas precarios. El sistema de educación precario, el sistema de salud, justicia, trabajo, vivienda. Entonces, estamos en presencia de un mundo que hemos ido construyendo que es demasiado complejo, demasiado triste a ratos, pero alguien tiene que poner acá una voz diferente. Porque evidentemente que la crisis arranca por una crisis ética muy profunda. De tal manera que yo creo que estamos convocados de alguna manera a ser responsables con respecto a cómo queremos pasar a la historia futura. Eso, mis queridos hermanos, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Pascal Lapesa nos manda un abrazo fraterno desde el Gran Oriente de Italia, particularmente a José Crespo y Javier López. Agradece por la invitación que le han permitido disfrutar de esta interesante exposición sobre un tema muy actual. A continuación vamos a entregarle la palabra a nuestro hermano Benjamín. Adelante. Tarde y les envío un abrazo fraterno a todos. Con base en lo que nos acabas de explicar, mi querido hermano Carlos, decías que el viejo paradigma era uniformidad y el nuevo paradigma sería diversidad. Yo tengo la pregunta sobre cuál es tu opinión específica en cuanto en esta era digital vamos, porque también hablabas de los landmarks, que es algunas cosas se están volviendo difusas, como por ejemplo la participación de la mujer. En este caso y en lo digital, ¿es posible ya trabajar de forma uniforme con las mujeres o tenemos que seguir o se sigue manteniendo este hermetismo por cuestiones filosóficas propias de la orden? Esa es mi pregunta. Y agradecer la increíble exposición que has hecho. Muchas gracias. Si gustan, les puedo, mientras se entusiasma alguien más en plantear, quisiera hacer unos comentarios. Quiero partir mi comentario diciendo que habitualmente hemos aprendido a lo largo de la historia humana que se cosecha lo que se siembra. Si siembro papas, sacaré papas. Si siembro cebolla, sacaré cebolla. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que describíamos que está ocurriendo con el medio ambiente no ocurre por casualidad. No ocurre por la divina providencia. No, no es así. Ocurre porque alguien tomó la decisión de hacer lo que se hace. Lo que está pasando en materia de inequidad ocurre porque alguien hizo una ley o hizo un cambio constitucional o estableció un sistema de salubridad, un sistema de escolaridad. Lo que está pasando en materia tecnológica incluso es todavía más disruptivo, porque lo que está pasando en materia tecnológica le importa nada lo que esté haciendo el establishment, lo que está haciendo la autoridad política. El desarrollo tecnológico está teniendo inputs de desarrollo en forma absolutamente endógena, autónoma, sin ningún rigor. Y se hacen los algoritmos de acuerdo a aquel que los está diseñando. ¿Y qué tiene que ver con la sembrada, con el sembradío de papa? Bueno, es que si dejamos que los valores de la masonería sigan estando en la definición y no están en la definición, es decir, si seguimos permitiendo que en Naciones Unidas, que en la OCDE, que en el Banco Mundial, que en el BID, que en la OEA sigan tomando decisiones y nosotros simplemente las implementamos, cosecharemos lo que sembramos. Pero si nosotros, masones, coherentes y comprometidos en la defensa de nuestros principios y valores, estamos disponibles para salir a proclamarlos y a defender su vigencia, las cosas pueden cambiar. Los sistemas son precarios no por
casualidad. Es porque alguien los hizo precarios. Porque hay mucha gente que no se mueve por principios, ni se mueve por valores. Hay mucha gente en estos puestos claves que se mueve por intereses. O tienen una dimensión de lo valórico que es distinto. Para nosotros lo valórico tiene que ver con principios filosóficos. Para otros lo valórico tiene que ver con cuánto cae al bolsillo o a la billetera o al banco. Se cosecha lo que se siembra. Tenemos que impulsar los valores del humanismo. Tenemos que salir en su defensa. Tenemos que salir a proclamarlo. Tenemos que ir a disputar esos espacios, a tomar las decisiones. Esto no es por culpa de la divina providencia. Esto lo configuramos los seres humanos. Y nosotros quiero decirlo, por ejemplo, los elementos del neoliberalismo. En nuestros templos vivimos criticando lo que ha hecho el neoliberalismo. La pregunta es, ¿no qué hicieron los neoliberales? Ellos hicieron lo que tienen que hacer, lo que creen que deben hacer. La pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros para defender la vigencia de los principios humanistas laicos? ¿Y dónde estamos influyendo? ¿Cómo estamos usando las redes? ¿Cómo estamos usando los medios? ¿Cómo estamos usando las tecnologías? Hoy día, por ejemplo, estamos haciendo un uso maravilloso. Se está transmitiendo no solo en esta sala, sino que además por las salas de Facebook Live, donde hay miles de personas en este minuto, por webinar, donde hay otros tantos, y por Zoom. Bueno, esto es un uso realmente potente, con una caja de resonancia, y por eso que estamos recibiendo saludos de toda América Latina, en una reunión que pretendía ser un diálogo entre un grupo pequeño de hermanos de Baja California, con otro grupo pequeño de hermanos de Chile, y resulta que hemos terminado en una reunión que tiene impacto en todo el continente. Bueno, esa es la potencialidad, pero eso depende de lo que hagamos nosotros. Y a propósito de los sistemas precarios, yo estoy reflexionando muy profundamente. Por ejemplo, el escándalo que estamos observando en la Organización Mundial de la Salud. Error tras error. En la Organización Mundial de la Salud, dando señales equívocas en materia de salud. ¿Qué me llama la atención también en esta crisis? A propósito de lo que preguntaba el hermano Benjamín. Donde hay mujeres, hay un tratamiento distinto del problema de la pandemia. Y los resultados son distintos. Es notable, es increíble lo que está sucediendo. ¿Y qué otra cuestión? Donde hay orden y disciplina, los resultados son de un cierto tenor. Donde hay más liberalidad, donde hay más flexibilidad, los resultados son completamente distintos. En Chile hemos visto irracionalidades en los últimos días. Hemos visto los espacios de comercio llenos de gente, aglomerados de gente comprando, por ejemplo, hace un par de días en Semana Santa, el pescado. O sea, en un proceso de contagio hay algo en las comunicaciones que determinan. Por eso digo, se cosecha lo que se siembra. Sí, muy bien. Manuel Loyola, desde Perú, comenta que la gran mayoría de las familias ahí en Perú tienen a sus hijos en colegios públicos. Muchas de ellas son bajos recursos y no tienen computadora o acceso a internet. Entonces pregunta, ¿cómo hacer en estos casos para incluirnos en la educación virtual en este estado de emergencia? Le respondo breve y rápidamente. De una sola manera, estableciendo políticas públicas. El Estado tiene la obligación de generar equidad, igualdad, y para eso hay que dictar políticas públicas. Y la masonería, desde el fondo de la historia, en el siglo pasado, por ejemplo, en el siglo anterior incluso, primero estuvo en la alfabetización, que las personas aprendieran a leer.
aprendieran a escribir. En el siglo pasado, en el siglo XX, estuvimos en la cruzada de la desnutrición. Y al comienzo del siglo XXI, ¿cuál es nuestra gran cruzada? La alfabetización y la democratización de la sociedad digital. Esa es nuestra gran cruzada. Pero para eso hay que entender que esto impacta en todas las dimensiones del quehacer humano y tendremos que entender con detalle y propiedad las distintas dimensiones para poder actuar realmente con eficiencia y coherencia. Eso es lo que me espero yo que se haga en Chile y en todos los países de América Latina. Y saludo muy cariñosamente a los hermanos. Qué emoción más grande ver que estamos dialogando como hermanos realmente en una gran cadena de unidad fraternal, masones de toda América Latina. Felicitaciones, Baja California, maravilloso. Muchas gracias. Por último, vamos a otorgar la palabra a Darío Chaparro y a dar por cierre esta reunión. ¿Me escuchan? Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Buenas tardes, queridos hermanos. Soy Darío Chaparro, de la Logia Independencia número 38 de Valparaíso, que fue justamente la cuna de la masonería chilena. Querido hermano Carlos, sin lugar a duda que la masonería y también la iglesia, por cierto, son instituciones, una milenaria y la otra centenaria. Y eso probablemente es porque disponen de principios casi inmutables, valores y virtudes también, por supuesto. La iglesia hizo un ayornamiento justamente con Juan XXIII. ¿Será necesario que la masonería también haga un ayornamiento parecido? Porque voy a hacer solamente una pregunta y una aseveración. Al menos en Chile, la masonería es una institución muda. Solamente tiene la palabra pública del gran maestro, a pesar de que en los 14, 15 mil miembros existen varios cientos de expertos en toda orden de disciplinas. Eso es sin lugar a dudas. Yo conozco a muchos de ellos, entre los cuales está usted, por cierto. Pero es una institución muda. Los expertos no plantean informaciones, conocimientos, y nosotros sí, en Chile ya tenemos un centro de estudios públicos que justamente usted dirige. ¿Existe la posibilidad de hacer un cambio radical en esta materia? Muchas gracias. ¿Habrá alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Me gustaría privilegiar si hay alguien más que quiera hablar. Nivaldo Mardón está pidiendo la palabra. Ok. Adelante. Muy queridos hermanos todos en sus cargos y dignidades. Reciban desde la respetable Logia Unión y Cultura número 14 del Valle de Antofagasta, Chile, un afectuoso y fraternal saludo y en especial a los queridos hermanos organizadores pertenecientes a la Gran Logia de Baja California, México, por el encuentro de fraternidad masónica de reflexión y donde pudimos escuchar al querido hermano Carlos Cantero Ojeda, miembro de nuestro taller, exponer el interesante y actualizado tema masón adaptabilidad al etos digital. Constituye un inmenso privilegio para nosotros compartir esta reunión virtual a través de las redes digitales, dado la situación que nos afecta por la pandemia del COVID-19. Esperamos sea la primera de muchas reuniones y poder así estrechar lazos de la más pura fraternidad. Nuestro saludo en particular al venerable hermano José Crespo, presidente de la Confederación Masónica Interamericana,
como también a los muchos compatriotas que hoy nos acompañan en esta reunión. Muchas gracias, un saludo para cada uno de ustedes, un abrazo muy fraterno. Muchas gracias. Ok, me hago cargo de la pregunta que hizo el querido hermano Darío Chaparro. Él dice, pregunta si es necesario, en nuestra opinión, un ayornamiento. Yo creo, querido hermano Darío, que en realidad lo que más necesitamos los masones es actuar con coherencia, es actuar con consecuencia, es actuar con sentido de oportunidad. Yo tengo conciencia que a los grandes desafíos que nos convocó la historia en el último tiempo, los más desgarradores y los más dolorosos que ha vivido nuestro país, me refiero a Chile, hemos llegado tarde a la cita con la historia. Y lo que nos debe preocupar ahora, que estamos en el medio de un cambio epocal, de un cambio de cultura, es llegar oportunamente a la cita con la historia. Y yo no creo que se trate de un ayornamiento. Se trata de actuar con coherencia, se trata de actuar con oportunidad, se trata de actuar un poco más en coherencia con lo que son las tecnologías. Las tecnologías, desde el fondo de la historia, determinan la forma de ser y estar en el mundo. Por eso que se dice la edad de piedra. Es cuando teníamos desarrollo de una tecnología lítica. La edad del bronce, la edad del hierro. La sociedad industrial, cuando el vapor permitió todo aquello que fue esa revolución de la modernidad. Pero hoy ha emergido una nueva tecnología. Por eso que yo no compro ese argumento que tenemos ahí en la lista de definiciones de los pensadores. Posverdad. No, señor, de la verdad. Líquida. No, señor, de lo concreto. La sociedad del riesgo. No, señor, queremos sociedad de seguridad. La semántica, el lenguaje construye realidad. Y nosotros tenemos que ir a construir realidad en el lenguaje. Entonces, ayornamiento, ¿en qué sentido? En cómo actuamos. Yo siento que hemos definido mucho tiempo un actuar muy prudente en lo intramural, pero nos está haciendo falta actuar en lo extramural. El avasallamiento que logró el neoliberalismo en los últimos 20 o 30 años no es por mérito del neoliberalismo. Es porque nosotros no estamos haciendo el trabajo con la energía que corresponde. ¿En qué sentido? En el sentido de cautelar nuestros principios y valores. No sé, ¿por qué digo yo que no creo que haya que hacer un ayornamiento? Porque cuando yo voy a los principios básicos, libertad, igualdad, fraternidad, eso es lo que queremos. Que se respeten mis espacios y los espacios de todos de libertad. Ah, pero entonces sigamos. No, momento. La masonería me ha enseñado que hay landmark, que hay límites, porque la libertad sin límite no es libertad. La libertad sin límite es libertinaje, es atropello a la dignidad del otro. Entonces, de lo que se trata es de volver a nuestros principios, hacerlos carne en la legislación, tener múltiples voceros. Yo estuve en el Parlamento, tener voceros en el Parlamento, tener actores en la OEA, tener actores en Naciones Unidas, tratar de que estén en los ministerios. A la masonería parece que eso le da igual. No, es muy importante. Libertad. El segundo, el de igualdad. Toda la conversación que hemos tenido esta tarde discurre sobre la lógica de cómo logramos igualdad. Igualdad de oportunidades para ser y estar en el mundo.
Bueno, es nuestra esencia. Y la fraternidad. El COVID-19 bendito nos está dando una cátedra de cómo se enfrenta la vida, de cómo se enfrenta el desafío. Nos está volviendo al encuentro de la fraternidad. La naturaleza es muy sabia, porque la naturaleza funciona en torno al principio monista, columna vertebral del pensamiento masónico. El uno es unidad, y la unidad no es individualidad, sino que es unicidad, porque el uno es unidad y la unidad es todo, y todo es uno. Entonces, estos principios fundamentales y otros que tiene la masonería, se trata de hacerlos carne. Y yo creo que nosotros tenemos gente de tan alta calificación, de tan buena calidad. Lo único que nos falta, en mi opinión, es cuando vean de nuevo esta conferencia, vayan a esa tabla de doble entrada, los viejos paradigmas y los nuevos paradigmas. Somos todavía muy individualistas. Somos muy nodales. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Este tipo de experiencias nos están enseñando a trabajar en equipo. Tenemos que aprender a salir de la nodalidad para trabajar en redes. Y así vamos a lograr tener mayor éxito, porque como dice Bauman, lo promueve con mucha claridad. Una institución que pretende universalidad, requiere comunicar. ¿A quién? ¿A los masones? No. Requiere comunicar a la sociedad. Y para comunicar a la sociedad, tenemos que aprender a usar las herramientas tecnológicas, como lo estamos haciendo ahora. Por eso que yo al término le mando un tremendo abrazo fraternal a mis queridos hermanos de los talleres y de la Gran Logia de Baja California, de México en general, con los que llevo trabajando, como ellos lo señalan, 4 años. Y hoy día se han transformado en verdaderos líderes en América Latina al usar estas herramientas. Hoy día nos están siguiendo miles de personas, hermanos que están dispersos por la faz de la tierra y que pueden interactuar en esta reflexión. Realmente una experiencia maravillosa. ¿Tiene riesgo? Sí, hay muchos riesgos, pero si actuamos en coherencia con nuestros principios y valores, podremos mitigar esos riesgos y abrir un tremendo espacio de oportunidad. La masonería, en mi opinión personal, es la única institución que en este minuto está habilitada y en condiciones de poder enfrentar los tremendos desafíos sociales y culturales que se presentan por delante. Tenemos la obligación, tenemos el deber, tenemos el compromiso histórico con nuestros predecesores de hacer historia. A eso los convoco, queridos hermanos. Un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación las voy a dejar en la voz de nuestro querido hermano Álvaro Mayoral Miranda. Queridos hermanos todos, muy buenas tardes. De nuestro muy respetable gran maestro, amado Ovidio Gil Villarelo, agradece la disertación que el día de hoy nos ha compartido nuestro querido hermano Carlos Cantero. También celebramos la distinguida presencia de nuestro presidente de la CMI, nuestro venerable hermano José Crespo Bonadona. Quiero también resaltar la presencia de nuestro venerable hermano José Domingo Fuentes, secretario adjunto de la misma. Y queridos hermanos, nuestro hermano Cantero nos ha hecho pensar qué es lo que en estos tiempos se nos exige en lo personal y en lo general a la orden. ¿Qué procesos debemos iniciar para adaptarnos a este ethos digital que hoy nos compartió Carlos y que queda planteado
como un compromiso que sin duda juntos iremos logrando. Que todos ustedes tengan muy buena tarde, muy buena noche y sobre todo que la salud reine en sus hogares y con vuestras familias. Les agradece su asistencia, su participación, su entusiasmo, pero sobre todo su fraternidad, la muy respetable Gran Logia de Estado, Baja California. Muy buena tarde. Muchas gracias. Y para cerrar esta conferencia vamos a dejar en la voz de José Crespo Bonanda. Gracias por darme semejante honor, querido hermano. Bueno, contento con todo lo que hemos tenido hoy día en la tarde. Realmente, bueno, como dijimos hace un rato, todas las disertaciones de Carlos realmente nos llegan al fondo y nos hacen reflexionar, que es lo más importante. Estamos ante un gran desafío como sociedad y un gran desafío como institución masónica. Más que nada por las tradiciones. Yo he escuchado hablar de los landmarks. Indudablemente hay landmarks que no van a variar nunca en nuestra institución y habrá landmarks que habrá que estudiarlos porque creo que van a cambiar muchas cosas. Sin embargo, no hay mal porque hoy uno venga. Esta fraternidad que estamos viendo ahora seguramente se ve mucho más común en el futuro. Nos acostumbraremos a estar más unidos a través de esta herramienta y transmitir las necesidades y las ponencias de cada país y de cada uno de los masones. Felicidades a la Gran Logia de Baja California por esta iniciativa, que no es la primera. Yo estuve hace un tiempo atrás allá en Tijuana para participar de una gran conferencia también a nivel internet, a nivel online. Y por supuesto, como dijo el hermano Carlos, son unos pioneros en esta actividad y les agradezco y los felicito. Y esperemos que nuevamente estemos juntos muy próximamente a través de este mismo medio. Muchas gracias y muchas felicidades. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias a todos los asistentes. Los queremos invitar este próximo sábado 18 de abril, donde estaremos con la siguiente videoconferencia con Álvaro Mayoral Miranda. Nos hablará un poco de cómo estamos en la situación actual y qué es lo que debemos realizar bajo estos preceptos. Este sábado 18 de abril a las 2 horas en horario de Tijuana, Baja California. Saludamos también a todos los países que estuvieron conectados: Honduras, Nicaragua, Perú, El Salvador, Estados Unidos, Chile, Argentina, Costa Rica, Italia, Paraguay y por supuesto México. Los esperamos el siguiente sábado 18 de abril y que pasen un excelente día. Adiós. Muchas gracias, Carlos. Agradecido. Un placer, he quedado muy contento. Ha sido maravillosa la experiencia y no imaginamos la convocatoria que íbamos a tener. Ha sido realmente espectacular y yo creo que este es el camino que seguirá nuestra orden hacia el futuro: liderar la sociedad digital y democratizarla al máximo. También agradecer a Lino Medina, al Gran Cuadro, a Edmundo Grande y Edmundo Chico, gran secretario, a Mingo de Guatemala. Pues agradecerles a todos, ¿no? Gracias. Buena tarde. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Estamos en contacto y me avisan dónde van a colgar la presentación para revisar todos los comentarios. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Hasta luego, Carlos. Un abrazo.